Hola aventureras y aventureros de la educación, bienvenidos a Texcoco, lugar donde se vive bien. Y seguramente por eso personalidades importantes en la historia eligieron este lugar como el rey poeta Netzahualcóyotl, principal aliado militar de los mexicas. Náhuatl, el referente es, sin duda alguna, el coyote que ayuna. Bueno, pues damos paso a la protagonista de este video porque bastante opacada ha sido su imagen en la historia de México. Les contaré algunos datos interesantes de doña Catalina de Bustamante. Una mujer castellana que emigró a América como muchas otras, acompañando a su marido, pero las circunstancias y su contexto la llevaron a ser protagonista de la historia de México. Considerada como la primer mujer docente de América, nacida aproximadamente alrededor del año 1490 en Llerena, Extremadura. Catalina probablemente perteneciera a una familia hidalga, ya que era muy poco común en la época que las mujeres supieran leer y escribir, solamente aprendían las mujeres nobles o hidalgas. No tenemos constancia de la infancia y adolescencia de nuestra protagonista en Castilla. La primera referencia la encontramos en los libros de pasajeros a Indias de la Casa de Contratación. Catalina Bustamante parte de Sanlúcar de Barrameda hacia América el 5 de mayo de 1514 junto a su marido Pedro Tinoco y sus dos hijas María y Francisca y las hermanas de su marido llamadas María y Juana. Tras varias semanas de viaje, la familia Tinoco Bustamante al completo desembarca en Santo Domingo. No hay datos fehacientes de la vida de las familias en Santo Domingo y de su forma de sustentarse económicamente. Es bastante probable que nuestra protagonista comenzara en Santo Domingo su vocación como maestra, enseñando a las hijas de capitanes y nobles que estuvieran asentados en la isla. Hay que reseñar que nuestra protagonista era terciaria seglar de la Orden de San Francisco. Años después, Catalina enviuda y pasa de Santo Domingo a México junto con sus dos hijas. Catalina había visto las injusticias que sufrían las niñas indígenas en la nueva sociedad novohispana y estaba decidida a cambiar las cosas. Así, aprovechando su pertenencia a los franciscanos, contacta con el franciscano Fray Toribio de Bernavente y consigue que la orden le ceda un antiguo palacio en Texcoco, donde Catalina establece un colegio para niñas indígenas. En su colegio, nuestra protagonista enseñaba la religión católica a sus alumnas, condición impuesta por los franciscanos. Para cederle el palacio les enseñaba a leer y escribir y además intentaba que las niñas indígenas dejaran de ser consideradas en su sociedad como mercancía para sellar alianzas entre tribus de la zona con matrimonios, como era bastante común que empezaran a considerarse con derecho a elegir a su propio esposo y a formar una familia monógama, sin que su padre tuviera poder de decisión. Sin duda, algo que bastante revolucionario fue dentro de las tribus mexicas en el siglo XVI. Catalina tuvo desde un principio que rodearse de un grupo de mujeres que tuvieran dotes pedagógicas y que supieran la lengua náhuatl, ya que prácticamente todas las alumnas del colegio desconocían aún la lengua castellana. Disponían de una rudimentaria cartilla para enseñar a leer y escribir según el método silábico. En la primera página se mostraba el alfabeto y las vocales. Posteriormente se presentaban las sílabas que formaban vocales y consonantes. Finalmente, mediante signos, cerillas y rayas, se indicaban variantes de pronunciación de las consonantes. Además de aprender a leer y escribir, Catalina dedicaba gran parte del día a dar clases prácticas. Las muchachas indígenas aprendían la forma de vestir y de hablar de las doncellas españolas, administración doméstica, esto es, cocina y atención al esposo e hijos. Posteriormente, cuando ya eran adolescentes, se les instruía en un oficio, ya fuera para una actividad social o una religiosa. En definitiva, se trataba de enseñarles las costumbres españolas. Todo iba bien en el colegio dirigido por nuestra protagonista, hasta que una noche de mayo de 1529,
El alcalde mayor de Villa de Antequera, del Valle de Oaxaca, Juan Peláez de Berrio, se había enamorado y obsesionado con Inésica, hija de un cacique local. Peláez de Berrio manda a unos indios a que saquen a la chica del convento y raptan a Inésica y a su criada mexica. Catalina no se queda con los brazos cruzados. Esa misma noche visita al obispo Juan de Zumárraga en 1548, primer obispo y posteriormente primer arzobispo de la diócesis de México, exigiéndole la devolución de sus alumnas. El obispo manda sus tropas rápidamente al palacio de Peláez de Berrio, pero este no se encuentra allí. Entonces Zumárraga, dando misa, pide a Peláez de Berrio a que le devuelva a las muchachas y a que pague una multa por los daños morales que las niñas y el colegio habían sufrido. Visto que esto no había rendido frutos, entonces nuestra protagonista denuncia a Peláez de Berrio a la Audiencia de México, pero esta audiencia la precedía el hermano de Peláez de Berrio, y este consigue callar el tema. Catalina no iba a rendirse fácilmente y escribe una carta al rey Carlos, avalada por Zumárraga y por los franciscanos que impartían clase en el Valle de México. El rey Carlos no se encontraba en la península cuando la carta de Catalina llegó. Cuando la carta fue leída por Isabel de Portugal, se indigna con el rapto de las muchachas y a su vez queda impresionada con la labor educativa que se estaba realizando en México. Isabel enseguida ordena a su secretario que responda a Catalina Bustamante. Isabel rogaba y encargaba que proveyera y cuidara que a las religiosas de Texcoco no se les hiciera agravio alguno al obispo Zumárraga. Vista la situación, la reina regente designa a un fraile de su confianza que busque mujeres cultivadas y de conducta ejemplar que fueran a instruir a las niñas y mujeres de la Nueva España. Finalmente, Catalina Bustamante y la mayoría de las nuevas maestras mexicanas mueren debido a la peste que asoló a la Nueva España en los años de 1545, 46 y 47 y que mató aproximadamente a 800,000 personas. Es bastante probable que nuestra protagonista falleciera al principio de la epidemia de 1545. Su legado en favor de la educación de las niñas mestizas y mexicas y su intento de mejorar sus vidas al intentar que dejaran de ser mercancía para sellar tratos entre caciques locales no ha sido olvidado. Una estatua en su honor en Texcoco inmortaliza su vida y obra con el lema Maestra Catalina Bustamante, primera educadora de América. Buenos días. ¿Otros cortes comerciales? ¿Qué tal un poquito así?